Hola, soy Marta Viñals, trabajo en un equipo de ortopedia pediátrica donde nos dedicamos específicamente en el tratamiento del pie equinovaro congénito y método Ponseti, y en esta clase de marchas neurológicas más comunes en pediatría hablaremos de estos tipos de marcha que nos podemos encontrar más frecuentemente en niños, que podemos ver en consulta, cómo explorarlas, cómo detectarlas y cómo se deben de tratar específicamente según cada patología. Este es el orden que seguiré durante la presentación. Primero hacer un poquito de introducción, luego el tipo de exploración neurológica que debemos de hacer en consulta para detectar cuándo puede haber un trastorno neurológico en el paciente, cuando podemos detectar este trastorno neurológico, las pruebas las pruebas complementarias que se usan para diagnosticar estos trastornos, los objetivos que debemos de plantear en nuestro tratamiento, tanto en pacientes deambulantes o no deambulantes, aunque no veremos tantos en consulta, los tipos de marchas neurológicas que existen y conclusiones y la bibliografía que hemos usado para hacer la presentación. Como introducción, cuando hablamos de marcha neurológica debemos de tener presente cuál es el tipo de marcha normal, ¿no? Que entendemos por una marcha normal, por un patrón de marcha normal. En esto no me voy a extender mucho, pero porque ya otros compañeros han hablado del tipo de marcha como debe ser ya en el curso, pero sí que hablaremos de algunos requisitos de la marcha normal, como sería una amortiguación del impacto de nuestro peso, una base sólida en apoyo monopodal, una creación de una palanca rígida en el momento de la propulsión, nuestra adaptación a la variabilidad de los terrenos, del suelo, y un libre peso también del pie en la fase de oscilación. Las principales causas que provocan una alteración en el patrón de marcha suelen ser el dolor principalmente, ¿no? El dolor siempre nos altera nuestro patrón de marcha y debemos de alarmarnos cuando hay dolor, principalmente en un niño, porque los niños no tienen que tener ningún tipo de dolor cuando caminan, por lo que cuando se quejan de dolor debemos de activar nuestra alarma. También la debilidad muscular, cuando existe también algún tipo de alteración ortopédica o bien una alteración neurológica. Entonces, hay que tener claro también que esta alteración neurológica puede provocar una alteración ortopédica y que en este caso también la debilidad muscular puede ser sugestiva de una alteración neurológica y al mismo tiempo de una alteración ortopédica y que todo junto cause algún tipo de dolor. Aquí en las imágenes se ve también tipos de marcha patológicas. Normalmente en estos casos puede haber algo de base que debemos descartar cuando vemos este tipo de patología, que el trastorno que tenemos de base es un pie equinovaro congénito. ¿Cuál es la causa de estos trastornos de marcha que estamos comentando? Pues suele ser multifactorial la etiología. Hay varios factores que influyen en este trastorno, pero es muy importante que podamos reconocer cuál es el origen de esta alteración que domina, ¿no? Siempre en un trastorno hay una alteración que es dominante, entonces es muy importante reconocer cuál es el origen para ofrecer un mejor tratamiento en este paciente. Y para que podamos ofrecer un tratamiento óptimo, un tratamiento bueno, hay que identificar cuáles son estas alteraciones en la marcha y cuáles son los déficits funcionales que pueden mejorarse con soportes plantares o con cualquier tratamiento que podamos realizar para el paciente, siempre con el objetivo de conseguir una mayor autonomía y un mayor confort del paciente y funcionalidad, y que en el caso de que haya dolor, que desaparezca. Entonces, yo creo que todos, cualquiera de vosotros, cuando ve esta imagen de la pantalla, pues cuando vemos este tipo de pie cabo tan exagerado, pues siempre se nos activan nuestras alarmas, ¿no? Y decimos, ostras, este pie seguro que hay un trastorno neurológico de base, ¿no?
¿Qué puede ser? Pues ahí es cuando hay que realizar un tipo de exploración para podernos decantar por un tipo de patología u otra, pero es muy importante que ante este tipo de pie en descarga nosotros pensemos, ¿no? Se nos activen las alarmas y pensemos en que hay un tipo de alteración neurológica. Y también creo que es muy importante el hecho de cómo se lo decimos al paciente, ¿no? Porque a veces la palabra neurológico en un paciente que no entienden, no son sanitarios, pues asusta y asocian a la palabra de que hay algo neurológico con un problema del sistema nervioso central, del cerebro o algo relacionado muy grave. Y yo suelo explicarlo a mis pacientes de manera que no tiene por qué ser del sistema nervioso central, es decir, no tiene por qué ser central ni grave, que no sea grave, pero que todos tenemos como unos cables, ¿no? Al final en los pies, y que haya un cable que no pase la misma información que otro y el pie se pueda desequilibrar un poco, ¿no? Es más fácil a veces explicarlo en este sentido, que puede ser algo muy distal, que no nos repercuta en otra cosa del niño, pero que haya algún tipo de alteración, incluso en muchos casos en este tipo de pies puede ser que sea hereditaria. También muy importante, y esto es otro consejo que os doy, es que que en vuestra consulta tengáis algún neuropediatra o os diría neurólogo para los adultos y neuropediatra para vuestros niños de confianza. ¿Por qué es muy importante? Pues porque en mi experiencia a veces, como tratamos gente nosotras de muchos sitios, por el tema del pie equinovaro vienen gente de muchos sitios, les decimos, bueno, pues ves al neuropediatra que conoces o de tu ciudad. ¿Y qué nos ha ocurrido? Que vemos estudios y pruebas que son normales cuando nosotras tenemos alguna sospecha de que hay algo más de base, y en cambio luego se lo mandamos a nuestro neuropediatra de confianza y como es especialista en niños acaba encontrando algo. Entonces es muy importante que este neuropediatra sea muy especializado en niños y esté muy acostumbrado a hacer este tipo de pruebas, para que no sometemos a nuestro paciente a una prueba y luego esta prueba no sea del todo correcta o no sea lo que nosotras sospechábamos, que también nos podemos equivocar, pero que no sea lo que sospechábamos, incluso que no sea realmente la prueba que le hacía falta a este niño para confirmar la sospecha que teníamos. Para que entendáis, bueno, el neuropediatra que trabaja con nosotras es el doctor Andrés Nascimento, que es una eminencia en patología neuromuscular, y de hecho yo todo lo poco que sé lo he aprendido de él porque él sabe muchísimo del tema. Y por ejemplo esta diapositiva me la ha prestado él, y lo que nos dice esta diapositiva es que la patología neuromuscular no siempre tiene origen en el nervio, ¿no? A veces nos pensamos, pues el nervio está dañado, pues no siempre. La patología neuromuscular puede clasificarse en distintos tipos dependiendo de dónde haya esta lesión. La lesión, si se encuentra en el asta anterior, estamos hablando de una atrofia muscular espinal, ¿vale? Una AME. Dentro de la atrofia muscular espinal hay muchísimos tipos de atrofias musculares espinales. De hecho, no terminaríamos ni en una hora ni en dos describiendo todos los tipos que hay, como una hipoplasia frontocerebelosa o muchos tipos de atrofias musculares que también se originan por una lesión del asta anterior. Pero si en cambio la lesión está en el nervio, en el propio nervio, estamos hablando, por ejemplo, de una neuropatía hereditaria sensitivo-motora, o lo que es lo mismo un Charcot-Marie-Tooth, o bien un síndrome de Dengerin-Sotas o un síndrome de Guillain-Barré, que tendría más una causa inmunológica, pero todas ellas hablamos de una lesión en el nervio. En cambio, si la lesión está en la unión neuromuscular, de lo que nos estamos refiriendo es a miastenias congénitas o inmunológicas. Las miastenias es algo muy poco frecuente, de hecho está clasificado como enfermedades raras, por lo que prácticamente no lo vamos a ver en nuestras consultas. Y por último, si la lesión está en la fibra muscular o en la mioglobulina, que es esto que las siglas son MB, estamos hablando de una miopatía congénita,
¿no? Porque la lesión está en la propia fibra del músculo, o bien de distrofias musculares congénitas como podría ser un Duchenne o síndromes miotónicos o un Steiner, ¿no? Sería otro tipo de patologías. Y un poco esta diapositiva es lo que nos clasifica el tipo de patología según el origen de la lesión.